Bien, ahora vamos a ver el flujo de agua en el sistema suelo-raíz-xilema. Para eso recordaremos sobre la estructura del suelo. ¿Vamos? Y tenemos lo siguiente. Un suelo ideal tendría las siguientes condiciones. Tendría un 25% de aire, un 25% de agua y 45% de minerales y un 5% de materia orgánica. Y en cuanto a qué comprende desde el punto de vista de estructura, tenemos de que el 25% corresponde a macroporos, el otro 25% corresponde a microporos y la diferencia ya son los sólidos del suelo. Ahora, ¿qué ocupa los macroporos? Macroporos ocupa el agua y el aire. Pero acá, ¿qué tipo de agua? Vamos a poner acá el agua. Vamos a ver acá. El agua gravitacional. El agua gravitacional. ¿Y qué agua ocupa los microporos? El agua que ocupa los microporos es el agua capilar. ¿Cuál es el agua que van a utilizar las plantas? El agua capilar, es decir, el agua que se encuentra a nivel de los microporos. Y veamos por qué. El agua gravitacional básicamente se puede infiltrar, consecuentemente no va a estar disponible para las plantas. Y el agua de los microporos o el agua capilar es un agua que sí va a poder ser aprovechada por los pelos radicales, que son precisamente los que van a estar en contacto con los espacios más pequeños dentro del suelo. Veamos ahora al respecto a qué pasa entonces. Borramos esto. Y tenemos nosotros de que hay tres condiciones que son denominadas entonces a nivel del suelo: el punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. En un suelo saturado, todos los poros están llenos con agua. No hay aire disponible para las raíces. No nos olvidemos que también las raíces requieren aire para poder respirar. Entonces, no son las condiciones adecuadas para una planta. A nivel de capacidad de campo, el agua en los grandes poros, o sea, en los macroporos, se ha drenado y está ocupada por aire. Y a nivel del punto de marchitez permanente, no hay agua a nivel de los macroporos, solamente hay un poco de agua a nivel de los microporos, pero está asociada a las partículas de sólidos, a las partículas sólidas del suelo. Por tanto, esta agua es como si estuviera ligada, por eso se dice que está adherida a las partículas del suelo. Consecuentemente, esta agua no está disponible para las plantas. Por tanto, ¿cómo sacamos el contenido de agua disponible para las plantas? Lo sacamos reduciendo la capacidad de campo del punto de marchitez permanente. Esa diferencia de agua va a ser lo que va a determinar el agua total disponible para la planta. Veamos de qué manera. Borramos. Y acá tenemos nosotros entonces lo que mencionábamos. Tenemos acá nosotros cuál será el agua total disponible para las plantas. Será, dijimos, la resta del porcentaje de agua en condiciones de capacidad de campo respecto al porcentaje de agua en el punto de marchitez permanente. Por ejemplo, para suelo arenoso tenemos de que capacidad de campo 10% de agua, punto de marchitez permanente 4% de agua, y el agua disponible para la planta será el 6%. En suelo limoso, 27% de agua en capacidad de campo, 12% de agua es el punto de marchitez permanente
Por tanto, la diferencia, el 15%, es el agua total disponible para la planta. Y en suelo arcilloso, el 40% es el contenido de agua en condiciones de capacidad de campo. El 22% el contenido de agua en condiciones del punto de machetez permanente. Por tanto, el agua total disponible para la planta será 40-22, el 18%. De esta manera se obtiene entonces el agua total disponible para la planta. Concluyendo entonces, podemos señalar con el siguiente gráfico resumen que tenemos acá, podemos ver nosotros las tres condiciones que hemos mencionado, ¿cierto? Saturación, capacidad de campo y machetez permanente. En condiciones de saturación no hay aire, todos los macroporos y microporos están ocupados por agua, por tanto no es favorable para la planta. En condiciones de capacidad de campo ya está presente aire, agua y sólidos, y en punto de machetez permanente está mayor el contenido de aire, hay menos agua y están lógicamente los sólidos son constantes. Pero repetimos que el agua total disponible es la diferencia entre el porcentaje de agua en capacidad de campo con el porcentaje de agua en el punto de machetez permanente. ¿Cómo se puede pasar de condiciones de saturación a condiciones de capacidad de campo? Se puede pasar por drenaje o por evaporación de agua. ¿Cómo se puede pasar de las condiciones de capacidad de campo a las condiciones de machetez permanente? Se puede pasar por aumento de la transpiración y en la evaporación, que sería la evapotranspiración. Repito, ¿cómo se puede pasar de capacidad de campo a machetez permanente? Por transpiración y por evaporación aumentada, es decir, por evapotranspiración. ¿Cómo se puede pasar del punto de machetez permanente a el punto de capacidad de campo? Se puede pasar por lluvia y riego efectivo. ¿Y cómo se puede pasar de capacidad de campo al punto de saturación? Se puede pasar por lluvia y riego excesivo. Entonces, no nos olvidemos de esto muy importante para poder ahora entender cómo ingresa el agua hacia las plantas. Borramos. Y tenemos nosotros que hablar desde el punto de vista estructural que al nivel de la planta hay dos compartimientos importantes. Un compartimiento que es el compartimiento intracelular o simplasto, formado por los citoplasmas y plasmodesmos. Por los citoplasmas y por los plasmodesmos. Ya sabemos que los plasmodesmos son los puentes de comunicación, acá lo tenemos, entre células vegetales. Y el otro compartimiento es el compartimiento extracelular o apoplasto, que está formado por las paredes celulares. Está formado por las paredes celulares y además por los espacios intercelulares. Ahí está. Esto es entonces el apoplasto, espacios intercelulares. La pregunta que nos haríamos entonces es ¿por dónde fluye el agua? Y hemos indicado que una vez que contacta la raíz o una fuente de agua a nivel del suelo, no hay gasto energético por parte de la planta para incorporar agua. El agua ingresa por simple difusión del suelo hacia la raíz. ¿Pero por qué vía? El agua va a ingresar tanto por vía simplástica como por vía apoplástica. Veamos ahora eso. Borramos esto. Y tenemos nosotros acá que... ¿Ya está?
tenemos que las estructuras de la planta que van a contactar el agua capilar son básicamente los pelos radicales a nivel de la epidermis de la raíz. Los pelos radicales, acá lo vemos, están en contacto con partículas del suelo y también con el agua capilar. Con el agua capilar disponible, luego de restar, repito, el contenido de agua en condiciones de capacidad de campo, menos el contenido de agua en condiciones del punto de marchitez permanente. Ahí vemos entonces que a través de los pelos radicales se va a incorporar el agua capilar. Continuamos. El agua, entonces, va a ir, hemos indicado, por vía apoplástica y por vía simplástica. ¿Desde dónde? Desde la epidermis hacia el xilema. ¿Qué pasa con el agua que va por vía apoplástica? Continúa el agua por vía apoplástica, ingresa por difusión simple, va por las paredes celulares, es decir, por el apoplasto, de la epidermis pasa al córtex, y al nivel del córtex, antes de pasar a la endodermis, no puede pasar porque encuentra una banda impermeable denominada la banda caspariana. Esta banda caspariana es una estructura formada por suberina y por lignina que no permite la continuidad del transporte apoplástico. ¿Qué le queda al agua entonces? Pasar del apoplasto del córtex, pasar al simplasto de la endodermis. En la endodermis entonces el agua que venía por vía apoplástica ingresa a vía simplástica, pasa por los plasmodesmos hacia el periciclo y del periciclo otra vez el agua pasa al xilema, ahora por vía apoplástica, es decir, a través de las paredes celulares. ¿Qué pasa con el agua que ingresa por vía simplástica? El agua que ingresa por vía simplástica continúa por la epidermis, pasa al córtex, sigue por la endodermis, sigue por el periciclo a través de los plasmodesmos, y ahí el agua que se ha transportado, que se ha movilizado, que se ha desplazado por vía simplástica, utiliza la vía apoplástica para pasar al xilema. Conclusión entonces, toda el agua que ingresa a la raíz pasa al xilema únicamente por vía apoplástica. Del periciclo al xilema pasa únicamente por vía apoplástica. ¿Cuál sería entonces la función de esa banda caspariana? Veamos a continuación. Borramos esto. Y acá tenemos nosotros lo que acabamos de mencionar. Hay dos tipos de transporte, ¿cierto? El transporte apoplástico, y acá tenemos el transporte simplástico. En el transporte apoplástico el agua ingresa, acá tenemos la ruta negra, ingresa y se va a desplazar por las paredes celulares de la epidermis hasta la endodermis, pero no puede continuar de la endodermis al periciclo porque encuentra esa banda de Caspari o banda caspariana, y por tanto, ¿qué le queda al agua? Le queda al agua pasar hacia la endodermis, pasar por vía simplástica, y luego, como pasa del periciclo hacia el xilema, el agua pasa únicamente por vía apoplástica. ¿Qué pasa por el transporte? ¿Qué pasa con el transporte simplástico, que es la línea roja, la ruta roja? Va por citoplasmas, plasmodesmos, citoplasmas, plasmodesmos, y ya para pasar al xilema utiliza también esta agua la vía apoplástica. Eso entonces sería el transporte apoplástico y simplástico. ¿Cuál sería de los dos más eficientes? El transporte más eficiente para el agua es el transporte apoplástico, por cuanto encuentra el agua menos solutos disueltos a nivel del apoplasto.
y consecuentemente menos obstáculos o menos resistencia para poder desplazarse, para poder movilizarse. ¿Qué pasa con el agua que va a nivel del citoplasma? Como va a ingresar el agua al citoplasma y a los plasmodesmos, va a encontrar muchos solutos disueltos y puede interactuar con ellos y consecuentemente perder su capacidad de movimiento. Por tanto, repito, el transporte del agua es más eficiente por vía apoplástica que por vía simplástica. ¿Y cuál sería la ventaja adicional del transporte apoplástico? De que muchos elementos que podrían entrar, muchos compuestos, muchos agentes que podrían entrar con el agua por vía apoplástica, por ejemplo metales pesados, van a quedar retenidos en la estructura del apoplasto y consecuentemente no van a pasar al citoplasma. Es decir, el apoplasto tiene una función de detoxificar de elementos nocivos al agua que ingresa hacia la planta. Esa es entonces la diferencia y la importancia del transporte apoplástico. Ahora vamos a ver un poquito más sobre esta banda caspariana, esta banda de Caspari. Borramos. Tenemos acá nosotros que esta banda de Caspari o banda caspariana que se encuentra a nivel de la endodermis, ¿no? Ahí, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar ahí es que esta banda bloquea al apoplasto y está formada fundamentalmente por suberina y lignina. Toda el agua que penetra por la raíz por vía apoplástica se ve forzada a entrar en la vía simplástica a nivel de la endodermis. Y hemos dicho luego que del periciclo al xilema todo el agua pasa únicamente por vía apoplástica. Muy bien, ahora vamos a hablar nosotros sobre lo que sería la importancia de lo que es entonces la presión radical. Vamos a hablar ahora nosotros de la trayectoria del agua. Vamos a ver en relación a lo que es la presión radical o presión radicular. Borramos esto entonces y ponemos acá nosotros lo que sería la presión radical. Ponemos entonces la presión radical. La presión radical o radicular es una presión que se desarrolla como consecuencia de una disminución en el potencial osmótico de la savia del xilema radical. Repito entonces acá, es una presión que se desarrolla como consecuencia de vamos a poner acá entonces, consecuencia de una disminución en el valor del potencial osmótico de la savia del xilema radical. ¿Y cuál es esa savia del xilema radical? Sabemos que la savia bruta. ¿Cuáles son las causas? El agua se moverá en respuesta al gradiente de potencial hídrico creado y producirá un incremento en el potencial hidrostático del xilema que generará una presión hidrostática, denominada la presión radical. Entonces, repito, el agua se moverá en respuesta a la diferencia o al gradiente de potencial hídrico creado y producirá un incremento en el potencial hidrostático del xilema, que generará una presión hidrostática, denominada presión radical. Entonces, ¿qué es la presión radical? Es una evidencia de una presión hidrostática. Algunos autores hicieron referencia a esta presión radical como responsable del ascenso de la savia xilemática, una presión
de 0.1 megapascales, podría subir el agua casi 10 metros. Sin embargo, no está demostrada su existencia en todas las especies. Entonces, esto es como se nota, por ejemplo, cuando se corta un árbol. Acá tenemos nosotros un árbol, ¿no? Un árbol, y cuando se tala un árbol, ¿qué queda? Queda el tocón, ¿cierto? Cuando se tala un árbol, ahí está, queda el tocón. Vamos a colocarlo otra vez. Ahí está el tocón. Si lo vemos a nivel macro, el tocón lo voy a ver más grande. Ahí está, ¿no? Luego de un tiempo de haber talado, en ese día, luego de haber talado el agua y quedado el tocón, ¿qué vamos a notar nosotros? De que va a haber presencia de gotas de agua, de líquido, en la superficie del tocón, ¿cierto? Esas gotas de agua presentes en la superficie del tocón no son otra cosa que la evidencia de la presión radical. Esta presión radical produce el agua de gutación a través de los hidatodos. Veamos de qué manera. Ya tenemos lo siguiente, borramos. Y tenemos acá tenemos entonces el agua de gutación. ¿Qué es la gutación? No es otra cosa que la condensación del agua sobre las estructuras de la planta, básicamente sobre las hojas, antes de que esté presente la radiación solar, es decir, al amanecer, y es una evidencia de que de la presión radical. Es una evidencia de la presión radical, es decir, de una presión hidrostática. Y otra cosa importante, ¿por qué parte de la hoja sale esta agua? Evidencia de la presión radical, sale por unas estructuras en las hojas llamadas hidatodos. Por ahí se evidencia la gutación en las primeras horas de la mañana. Ahora, para terminar, veamos nosotros algunas condiciones ideales en cuanto a potencial hídrico para una planta. Borramos esto. Y tenemos nosotros las condiciones ideales en cuanto a potencial hídrico para una planta. Serían las siguientes. Las condiciones ideales en cuanto a potencial hídrico para una planta serían de que el potencial hídrico a nivel del suelo esté entre menos 10 a menos 200 kilopascales. Que el potencial hídrico a nivel de la raíz esté entre menos 100 a menos 1000 kilopascales. Que el potencial hídrico a nivel de la hoja esté entre menos 500 a menos 4000 pascales. Y que el potencial hídrico a nivel de la atmósfera esté entre menos 1000 a 1000 kilopascales. En resumen, podemos señalar entonces nosotros que la planta no es otra cosa que una interfase entre el agua en estado líquido, ¿no? Y el agua en estado gaseoso. Eso es lo que corresponde a la planta. La planta es una interfase entre el agua del suelo, que se encuentra en estado líquido, y el agua atmosférica, que se encuentra en estado gaseoso. Bueno, con esto entonces estaríamos terminando la clase de hoy.